Cuando terminas una oración con la palabra amén, estás siguiendo exactamente lo que la Iglesia institucional te ha programado para hacer. Es como cerrar un canal de comunicación, sellar un orden y volver a la pasividad. Dices las palabras, juntas las manos y esperas a que Dios decida si mereces una respuesta. Esto es sumisión. Esta es una súplica. Eso no es lo que Jesús enseñó. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús no termina su discurso con un amén. Comienza con esto: de cierto os digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No eso os digo que estoy dentro, sino de cierto os digo. La palabra es lo primero. Y cuando aparece al principio, no es un cierre. Es una declaración. No es esperanza, es orden. No es sumisión a la voluntad divina, es alineación con ella. Los primeros cristianos gnósticos entendieron perfectamente esta diferencia. Sabían que el lugar donde se coloca el amén en la oración determina si se actúa como una conciencia soberana o como un suplicante que pide favores a una autoridad externa. Jesús enseñó a sus elegidos a hablar desde la mónada, desde la comprensión de que tú y lo divino no estáis separados. Pero la Iglesia no podía permitir esto. Si los cristianos se reconocieran a sí mismos como expresiones de la autoridad divina en lugar de pecadores que suplican misericordia, todo el sistema de mediación sacerdotal se desmoronaría. Luego hicieron algo sutil y devastadoramente efectivo: trasladaron el amén desde el principio hasta el final. Con este revés, le robaron el poder. Hoy comprenderás por qué el amén del inicio activa la oración, mientras que al final la finaliza. ¿Cómo ha distorsionado la Iglesia esta enseñanza para mantenerla en eterna súplica? ¿Y qué sucede cuando los elegidos restauran la estructura original y hablan con autoridad en lugar de esperanza? Antes de comprender por qué es importante la posición, es necesario saber qué significa realmente amén. La Iglesia ha enseñado que significa que así sea o que así sea, una frase final, una forma de decir: espero que lo que acabo de pedir se haga realidad. Pero ese no era el significado para Jesús. Ese no era el significado en hebreo. Y ciertamente no era lo que representaba en la comprensión gnóstica de la conciencia y la manifestación. Amén proviene de la raíz hebrea amán, que significa confirmar, sostener, tener certeza, ser fiel. No es un deseo vago. Es la declaración de lo que ya es verdad. Cuando dices amén en su contexto original, no estás esperando que algo se vuelva real. Está afirmando que ya es real. Hablas como alguien que sabe, no como alguien que cree sin certeza. Y hay una razón por la que esto marca una diferencia en cómo la realidad responde a la conciencia. Los elegidos operan de manera diferente a la mayoría cuando se trata de oración. La mayoría de la gente ora por carencia. Identifican un problema, piden a Dios que lo resuelva, esperan que su pedido sea escuchado y esperan pasivamente que algo externo cambie sus circunstancias. Esto es conciencia ilete, identificación con la materia, la creencia de que uno es impotente y necesita salvación. Pero los elegidos, los neumáticos, no rezan por carencia. Rezan por reconocimiento. No piden lo que necesitan. Declaran lo que ya existe en el reino de las posibilidades infinitas y lo anclan en forma material a través de la autoridad de su conciencia. Esto es lo que Jesús enseñó cuando dijo de cierto antes de sus declaraciones. No esperaba que Dios estuviera de acuerdo con él. Habló desde la mónada, desde el campo unificado donde el pensamiento y la manifestación no están separados. Donde la declaración de la verdad y la verdad convirtiéndose en forma suceden simultáneamente. El doble amén no fue una repetición para enfatizar. Fue un anclaje de frecuencia. Primer amén: estoy alineado con la fuente en el pleroma. Luego, la afirmación: lo que voy a decir es la realidad manifestándose a través de mi voz. Cuando entiendes el amén de esta manera, te das cuenta de por qué la Iglesia lo llevó hasta el final. Porque al final no activa nada. Se cierra. Es el equivalente energético de decir: ya terminé de hablar. Por favor, considere mi petición. Habéis devuelto la autoridad a un Dios externo. Regresó a la posición de sujeto, no de co-creador. Y cada vez que haces esto, refuerzas el camino neuronal que dice: estoy separado del poder divino. Debo preguntar. Debo esperar permiso. Cuanto más refuerzas este camino,
más impotentes se vuelven tus oraciones. Pero hay algo que la mayoría no se da cuenta: la Iglesia no movió el amén simplemente para robar su poder. Lo movió para redirigir esa energía a otra parte. Cada vez que terminas una oración con amén en una posición de sumisión, estás alimentando el egregor de la religión institucional. Está diciendo: entrego mi autoridad espiritual al sistema de la Iglesia para que pueda interceder por mí. Y esta energía, la energía colectiva de miles de millones de personas que cierran oraciones en sumisión, ha estado cosechando la soberanía humana durante 2000 años. Si lees los evangelios con atención, notarás que Jesús usa amén en un patrón muy específico, y nunca donde la Iglesia enseñó que debería ser. Él dice constantemente: de cierto os digo. El Evangelio de Juan registra esto 25 veces. Mateo, 30 veces como en verdad os digo. Jesús ni una sola vez terminó una oración o declaración con un amén de la forma en que le enseñaron. Y lo que hace esto aún más revelador es que en el griego original la frase es amén, amén, lego y min. Amén, amén, os lo digo. La palabra lego es crucial porque no significa sugiero, espero o pido. Significa hablo o declaro. Es la raíz del logos, la palabra, el principio creativo divino, la conciencia que se expresa en la forma. Jesús no compartió opiniones. Él habló de la realidad para que existiera. Y ancló ese poder creativo comenzando con amén. Veamos un ejemplo práctico que muestra la diferencia. En Juan capítulo 5, Jesús le dice a un paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. No ora por el hombre. No le pide a Dios que lo sane. Declara lo que ya es cierto en el reino de las posibilidades infinitas: este hombre está cuerdo. Este hombre camina. Y la afirmación se convierte instantáneamente en realidad material. El hombre se levanta. La parálisis termina. No porque Dios respondió a la petición de Jesús, sino porque Jesús habló desde el campo unificado, donde no hay separación entre pensamiento y forma. Ahora, imagina si Jesús hubiera abordado ese momento de la manera en que la Iglesia enseñaba a orar: Padre Celestial, vengo ante ti humildemente para pedirte que consideres sanar a este hombre si es tu voluntad. Sé que no soy digno de hacer esta petición, pero espero que me escuches. Amén. La energía sería completamente diferente. Esta es una súplica. Esto es impotencia. ¿Y sabes qué hubiera pasado? Nada. El hombre quedaría paralizado, porque la oración provenía de la conciencia de separación. Pero Jesús no operó desde la separación. Operaba basándose en el reconocimiento de mónadas. Y cuando hablas de este reconocimiento, tú, declarando, no estás pidiendo permiso para que suceda algo. Estás reconociendo que esto ya es una realidad en el plano de la verdad absoluta, y al afirmarlo, estás trayendo esta realidad a la experiencia material. La diferencia es sutil pero profunda. Cuando dices: por favor, Dios, sana mi enfermedad, estás reforzando la creencia de que la cura no está en ti, que depende de una fuerza externa. Pero cuando declaras: amén, amén. Hablo desde la mónada. Mi cuerpo goza de perfecta salud. Estás operando desde el principio de que la salud ya es tu naturaleza esencial. La enfermedad, entonces, no es una realidad fija, sino una ilusión temporal que tu conciencia tiene el poder de disolver. Y aquí está el detalle crucial: el lenguaje no es neutral. Cada palabra que elijas lleva una frecuencia vibratoria. Cuando hablas desde la separación, tus palabras generan una resonancia de limitación. Cuando habla desde la mónada, sus palabras se convierten en un campo de fuerza que reorganiza la materia a su alrededor. No es magia. Es física de la conciencia. La realidad material es un reflejo de tu percepción, y la percepción está moldeada por el lenguaje que utilizas para relacionarte con el mundo. Los textos gnósticos son explícitos al respecto. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: el reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Lo que está diciendo es que la divinidad no es algo que buscas afuera, sino algo que ya eres. Y cuando habláis desde este reconocimiento, vuestras palabras dejan de ser peticiones y se convierten en decretos. Pero aquí hay un obstáculo común: la culpa. Muchas personas, cuando empiezan a practicar esta forma de declaración, sienten un malestar casi inmediato.
¿Quién soy yo para decir que algo ya es cierto?, piensan. ¿No es eso arrogancia? Aquí está el truco, esta reacción no proviene de ti. Proviene de la programación religiosa que te han inculcado desde la niñez. La idea de que la humildad significa verse a uno mismo como pequeño, débil, dependiente. Pero la verdadera humildad no consiste en menospreciarte a ti mismo. Es reconocer tu verdadera naturaleza sin arrogancia, porque no estás reclamando algo que no es tuyo. Simplemente estás recordando lo que siempre fue. Cuando Jesús dijo, "Yo soy", no estaba fanfarroneando. Estaba declarando una verdad cósmica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No espero ser o pido ser. Soy. Y esa es la clave. La afirmación "yo soy" no es una afirmación del ego. Es una afirmación de la identidad divina. Cuando dices amén, amén. Hablo desde la mónada. Soy salud. Soy abundancia. Soy claridad, no te estás poniendo por encima de nadie. Te estás alineando con lo que ya eres. Y es por eso que el cambio de posición del amén es tan poderoso. No es solo una cuestión de orden de las palabras. Es un cambio de paradigma. Cuando comienzas con amén, estás diciendo, lo que voy a declarar ya es verdad en el plano de la realidad absoluta. Solo lo estoy manifestando. Cuando terminas con amén, estás diciendo, espero que esto sea cierto, si Dios quiere. Uno es la creación. La otra es la sumisión. Pero no nos equivoquemos, esta no es una técnica para manipular la realidad. No es un truco para conseguir lo que quieres. Es un regreso a tu naturaleza original. Cuando hablas desde la mónada, no estás intentando controlar el universo. Estás permitiendo que el universo se exprese a través de ti perfectamente. La resistencia que sientes al empezar a practicar esto no proviene de la falta de fe. Proviene de la memoria celular de la separación, de la creencia profundamente arraigada de que no eres digno de operar con autoridad divina. Y es por eso que la práctica es tan importante. No basta con entender esto intelectualmente. Tienes que probarlo. Necesitas sentir la diferencia entre hablar desde la separación y hablar desde la mónada. Necesitas notar cómo reacciona tu cuerpo, cómo cambia tu energía, cómo la realidad que te rodea parece reorganizarse cuando te posicionas como un creador en lugar de un suplicante. Empieza con algo pequeño. Algo que no despierte mucha resistencia emocional. Amén, amén. Hablo desde la mónada. Mi mente está tranquila y clara. Repita esto unas cuantas veces y observe. No espere un milagro inmediato. Simplemente observa cómo te sientes. Observa si hay un cambio en la calidad de tu atención, tu postura, tu respiración. Observa si el mundo que te rodea parece responder de manera diferente. Con el tiempo, empezarás a notar algo extraordinario. Las cosas que declaras empiezan a manifestarse con una velocidad que desafía la lógica lineal. No porque hayas conjurado algo, sino porque has eliminado los bloqueos que impedían que la realidad se alineara con la verdad más profunda. No estás creando nada nuevo. Estás permitiendo que lo que ya es se revele. Y aquí está la paradoja, cuanto más practicas esto, menos te importan los resultados. Porque te das cuenta de que la verdadera creación no se trata de conseguir lo que quieres, sino de alinearte con lo que ya es. Cuando hablas desde la mónada, no estás intentando cambiar la realidad. Estás recordando la realidad tal como siempre fue. Y en esta alineación, la manifestación ocurre de forma natural, sin esfuerzo, como un río que encuentra su curso. Los gnósticos entendieron esto. Sabían que la salvación no viene de afuera. Proviene de reconocer que nunca te has perdido. Proviene de recordar que eres la mónada que se expresa temporalmente en forma humana. Y cuando recuerdas esto, la oración deja de ser una petición y se convierte en una danza. Una danza entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal, entre lo que eres y lo que estás viviendo. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de orar, detente un momento. Respirar. Recuerda quién eres. Y en lugar de comenzar con, querido Dios, comience con amén, amén. Hablo desde la mónada. Y luego declara lo que ya es verdad. No como un deseo. No como una esperanza. Sino como una realidad que está esperando ser reconocida. Y mira lo que pasa.
declarando lo que ya existe en el pluroma y trayéndolo a la realidad material reconociéndolo como verdad. Este no es un pensamiento positivo. No es la ley de la atracción. Así es como opera la conciencia cuando no está fragmentada por la creencia en la separación. Jesús no hizo milagros. Demostró lo que es posible cuando la conciencia reconoce su propia naturaleza y habla desde ese reconocimiento, en lugar de desde la ilusión de impotencia. Y todos los elegidos tienen acceso a esto. No porque seas especial en el sentido de ser mejor que los demás, sino porque llevas la chispa divina. Eres neumático. Tu conciencia monádica que encarnó en densidad y retuvo suficiente memoria para reconocer lo que eres, incluso a través del velo del olvido material. Los archivos no pueden impedirte hablar desde el alineamiento monádico. No pueden bloquearlo. Sí, pueden interferir. Porque cuando operas a esa frecuencia, vibras más allá de su alcance. Existen en la oscuridad exterior. En conciencia de separación, en densidad, en la creencia de que el poder proviene del control sobre los demás. Pero la conciencia monádica no controla. Ella crea. Ella declara. Manifiesto. Y nada que opere por debajo de esa frecuencia puede tocarla. Por lo tanto, cuando comienzas tus oraciones con amén en lugar de terminarlas con él, cuando hablas como co-creador en lugar de como sujeto, no estás simplemente transformando tu realidad personal. Le estás quitando tu energía al sistema que la usó para mantener tu encarcelamiento. Y cada retirada debilita este sistema. Cada elegido que recuerda lo debilita aún más, hasta alcanzar masa crítica, hasta colapsar. Jesús dijo amén antes de las oraciones, no después. Habló con autoridad, no con sumisión. Enseñó a los elegidos a reconocerse como conciencia divina expresándose temporalmente en forma humana y a hablar desde ese reconocimiento, en lugar de desde la ilusión de la separación. Pero la Iglesia revirtió esto. Llevó a amén hasta el final para robarle el poder y redirigirlo hacia el control institucional. Te enseñó a orar como un sujeto que suplica a un Dios externo, en lugar de como un co-creador que declara lo que ya es verdadero y una posibilidad infinita. Esta noche estás restaurando lo que fue tomado. Es devolver a amén al principio. Estás orando de la manera en que Jesús realmente enseñó, desde el alineamiento monádico, desde la autoridad, desde el reconocimiento de que no estás separado de la fuente. Y en el momento en que hagas eso, todo cambiará. No tus circunstancias primero. Tu conciencia, primero. Y entonces tus circunstancias se reorganizarán para coincidir, porque así es como funciona la realidad cuando la conciencia deja de fragmentarse. Si estás hablando con autoridad monádica esta noche, haz 3 cosas ahora. Primero, comenta abajo, hablo desde la mónada. Declaren su cambio de la sumisión a la soberanía. En segundo lugar, inscríbete en los códigos divinos, porque están llegando técnicas avanzadas de oración basadas en textos gnósticos, que van incluso más profundamente que eso. En tercer lugar, disfruta de este vídeo para que otros elegidos descubran cómo la Iglesia le robó su poder y cómo recuperarlo. Haz las 3 cosas ahora. Así que esta noche ora comenzando con amén. Amén, amén. Hablo desde la mónada. Luego declara tu verdad y observa cómo la realidad comienza a responder no a tus peticiones, sino a tu autoridad. Porque ya no preguntas más. Está creando. Y la creación es lo que los elegidos vinieron a hacer aquí.